¿Sufriste algún corte prolongado de energía? Básicamente la historia de muchos argentinos todos los veranos. La justicia reconoció en un caso que vamos a tratar ahora en un ratito, no solo los daños hacia el usuario, que es digamos, lo que habitualmente sucede, sino también le reconoció daño moral y daño punitivo. Así que si cada verano tenés que estar comprando velitas, preparándote para el corte que casi seguro se te va a venir, bueno, prestá mucha atención cuando hablemos de este tema con Mario Cariño, porque no solo vamos a hablar del caso, sino de qué es lo que vos tenés que hacer si te sucede algo similar a lo que le pasó a este pobre hombre que sufrió muchísimas horas de cortes de luz. Que haya casos de, digamos, fraudes o estafas virtuales y demás, sabemos, hay muchísimos que además suceda desde la cárcel. La verdad que nos da medio una sensación de que esto es una joda. En la cárcel de Cruz del Eje habían montado un verdadero call center tumbero, donde después de que se hizo el allanamiento se descubrió que no solo tenían muchísimos celulares, tenían drogas, tenían armas. La investigación, o la fiscalía está investigando si además tienen conexión con otras bandas y la pregunta de siempre, ¿no? ¿Cuánta connivencia o cuánta complicidad, para que se entienda más fácil, tiene que haber de parte del servicio penitenciario para que esto pueda pasar? Porque obviamente semejante montaje sucede a la vista de todo el mundo. Cuando se supo que Bandana se juntaba de vuelta, empezamos todos a poner los ojos en lo que le sucedía a Lourdes, una de las cantantes de la banda que claramente estaba sufriendo violencia de género. De hecho, fue privada de su libertad y su exnovio hoy está procesado y detenido por esta causa. Vamos a estar hablando también de este caso y por ahí de la importancia cuando sucede algo así, de esta trascendencia que visibiliza la violencia que sufren muchísimas mujeres en Argentina. Y también han sucedido dos desgracias muy importantes. En ambos casos, como se decía antes, ¿no? Desgracia con suerte. Tanto lo que pasó en el descarrilamiento del Sarmiento, en el cual han habido heridos, pero hasta ahora ninguna víctima fatal. Y lo mismo con el incendio de anoche en Ezeiza, que cerca de las 21 horas hubo una gran explosión. ¿Sí? Ahí estamos viendo en imagen lo que era las dimensiones del incendio y, digamos, ese humo, esa nube de humo gigante que produjo, aparentemente también, no han habido víctimas fatales, sí muchísima gente que tuvo que ser hospitalizada, por lo que sabemos hasta ahora, todo fuera de peligro, pero con bueno, síntomas de intoxicación. Y de hecho se recomienda a la gente que vive en los alrededores que no salgan o traten de reducir al mínimo las salidas de sus hogares para evitar, porque la nube de humo sigue todavía en toda el área. Bienvenidos a La Letra Chica. Este es un programa para que conozcas tus derechos y sepas cómo ejercerlos. La gente empezó a gritar, a correr, a empujarse para querer salir. Y en un momento me agarré fuerte y me quedé ahí. Digo, bueno, si pasa algo, pasa algo.
y después se paró el tren, para abrir las puertas manuales, la policía me dice que no rompa nada, abrí las puertas y empezó a bajar la gente, y la parte de atrás empezó a irse sola, y empezó a moverse todo el tren, así en un momento pensaba que se iba a dar vuelta todo, pero decir que la gente se caía, ¿qué fue lo que se llegaron a caer? No. Cimbronazos, digamos. Sí, iba así tranqui, pero no se cayó nadie, creo que no hubo heridos así leves, fueron golpes, pero hasta ahí nomás. Es una falla técnica, que lo que falló fue un enclave, que es como un seguro, un sistema de seguridad que hay, que no se puede activar un cambio si todavía en la zona de cambio está una formación cruzando. Bueno, acá falló claramente eso, porque lo que pasó es que se activó un cambio cuando la formación no había terminado de pasar y generó el desastre que se vio. Hemos asistido a 9 pacientes del vagón que descarriló con heridas de mediana gravedad porque han rodado, producto de que el vagón quedó a 45 grados con respecto a la formación. Hay otros 10 que con el equipo de factores humanos, de psiquiatra y psicólogo que siempre traemos a estos eventos con víctimas múltiples o probables víctimas múltiples, están bien y fuera de peligro. Ahora, Crescenti, ¿podemos decir que se trató de una tragedia con suerte porque iba poca gente en el tren hacia Once? Sí, por suerte no sabemos la cantidad de gente, porque otros vagones también hay gente que no sufrieron las consecuencias, pero si ven las imágenes con el vagón atravesado, ¿ninguna persona reviste demasiada gravedad? No, gracias a Dios ninguna reviste gravedad. Estamos ahora en comunicación con Rubén, el Pollo Sobrero. ¿Qué tal, Pollo? Buenos días, acá Juan Pablo Godoy Vélez de La Letra Chica. ¿Cómo estás? Ahora sí te veo en imagen. ¿Cómo te va, Juan? ¿Bien? Bien, muy bien. Contame un poco, bueno, a ver, más allá de las imágenes que vimos todos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se descarrila? ¿Por qué este desvío del tren ahí con los últimos vagones? Y tenemos una falla técnica en el cambio 54, que es un cambio que está ubicado de Barragán y Rivadavia a 50 metros, donde cuando el tren atraviesa ese cambio, se acciona cuando pasa el cuarto vagón y manda los 2 últimos vagones por otra vía, por eso ves que hay un vagón que queda cruzado. Sí. Es un tema muy complicado porque ese cambio tiene una protección que se supone que evita la falla humana. Sí. Fue así, pero nos pone en una disyuntiva porque un cambio que es seguro falló en la seguridad. Estamos tratando de ver, porque todavía no terminamos las pericias, a ver qué fue lo que pasó. Hay 2 hipótesis y todo lo que te voy a comentar ahora te lo comento de forma todo potencial. Porque no sabemos realmente qué fue lo que realmente pasó. Puede ser que sea una falla que haya venido de fábrica, que de vez en cuando se accione el cambio de esa forma. Me refiero a la máquina de cambio. O puede ser también que como hay una unificación de tecnologías nuevas con viejas, que quizás alguna tensión de la vía o de algún cambio haya podido accionarlo, porque si no, no se explica que se haya accionado de la forma que se accionó. Pero bueno, todo eso todavía no tuvimos la certeza de decirte, bueno, fue por esto. Sabemos cuál fue el problema, pero no sabemos qué fue lo que lo ocasionó. A ver, en principio la falla humana sí está descartada. O sea, lo que no se sabe es lo que pasó técnicamente, pero no se debió a que alguien hizo ese cambio manualmente. No, eso está descartado. Y era importante también porque en el momento algunos comunicadores intentaron relacionar esto con el tema de que justo en ese momento se había planteado que quedaba firme la sentencia en la Corte Suprema. Entonces algunos intentaron relacionar una cosa con la otra, una cosa bastante... ¿Como que hubiera sido un sabotaje? Claro. Y otros también, yo no le digo periodistas, le digo operadores políticos, trataron de plantear esto como el tema de
de la privatización y cosas que no tienen nada que ver con esto. Entonces, era importante también, nosotros llegamos al lugar con los técnicos del sindicato y lo primero que vimos fue qué era lo que había pasado, y una vez que tuvimos un poquito de claridad, salimos a plantear el tema, primero deslindando responsabilidad humana, que era muy importante para que la corten con estas informaciones falsas que estaban dando, y después para ocuparnos de verdad, que era porque qué fue lo que pasó. Y es importante saber realmente lo que pasó, porque nosotros, ese sistema está instalado, se está instalando en toda la línea, y vamos a tener que hacer una revisación de todos los equipos, porque vos imaginate que esto pasa cuando el tren está saliendo a baja velocidad. Imagínate si esto hubiese sido en el otro cambio que está más adelante, que está a 500 metros, con el envión o a 70 kilómetros de velocidad, ahí ya estamos hablando de otro tipo de descarrilo con vuelco de tren y cosas que pueden llevar a que sea algo... Sí, podría haber víctimas fatales. Una de las causas por las cuales no hubo más que lesionados por suerte, como se decía antes, ¿no? Una desgracia con suerte, fue porque todavía estaba circulando a baja velocidad. Sí, lo que pasa es que también la suerte se acaba en algún momento. Sí, es decir, no cabe duda. Acá hay que entender que cuando uno habla de inversiones en el sistema ferroviario, la inversión no es un gasto. La inversión es necesaria para mejorar la calidad de vida de los que viajan, que van todos los días a trabajar, e inclusive para bajar los costos operativos del transporte. Lamentablemente hay una lógica monetaria que se cree que todo tiene que ser al servicio de no sé qué. Porque es fundamental que el sistema ferroviario se hagan las inversiones necesarias para que sea seguro. Porque si no, después nosotros salimos a hablar después cuando pasan los accidentes. Y a nosotros no nos interesa salir a hablar cuando pasan los accidentes. Sí, aparte vos venís hablando de la falta de inversión hace rato. O sea, esto era cantado que iba a pasar de un modo u otro. Sí, pero aparte, mira, nosotros en el primer año de gobierno de Milei estuvimos un año sin que entrara un peso de inversión, no teníamos cinta hiladora. Y cuando fue el choque allá de Palermo, se declara la emergencia ferroviaria. Esa emergencia la están dando a cuentagotas. Apenas entró plata para comprar los repuestos de los equipos que ya tienen los kilometrajes vencidos y que todavía no hicieron esas revisiones anuarias y decanuales que ya tenían que haberse hecho y todavía no se hicieron. Entonces, si no se entiende que la seguridad ferroviaria, como la seguridad de todo en transporte, es muy importante, y el gobierno tiene que garantizar que cuando alguien suba a la formación, viaje seguro, viaje con buenas condiciones. Si no se entiende eso, y significa que no aprendimos nada de la masacre de Once. Ahora, ese tren que vemos en imagen se lo ve, por lo menos todo ploteado y bastante lindo. Entiendo que es una formación nueva o bastante moderna. Ahora, las vías, una cosa son las formaciones y otra cosa son las vías, ¿no? Porque en las vías se ven todas viejas, oxidadas, bastante deterioradas. Esos trenes que vos ves nuevos, vinieron manchados con sangre, porque esos trenes se pusieron después de la masacre de Once. Si nosotros no hubiésemos tenido la masacre de Once, seguramente estaríamos con los trenes Toshiba viejos. Vos te acordás lo que fue el impacto que tuvo esa masacre, porque eso no fue una tragedia, fue una masacre, que obligó al gobierno a tener que comprar trenes nuevos. Pero estamos muy lejos de lo que necesitamos. Por ejemplo, vos tenés dos temas. Todavía tenemos pasos a niveles. Es ridículo. La capital atraviesa una niña con pasos a niveles. Y con un gran problema, que vos hoy no tenés banderillero porque el 30% del personal se fue con retiro voluntario. El capital más importante que tiene la empresa, que no son ni los trenes, ni la vía, ni los cambios, sino que es el personal experimentado, se está yendo con retiro voluntario por los bajos salarios. Entonces, hay un vaciamiento en la empresa y se está perdiendo el capital más importante, que es los mejores técnicos, los mejores ingenieros. Se van por los bajos salarios, y eso también influye después
en el funcionamiento de una empresa. Yo no quiero mezclar el tema de un accidente con un reclamo gremial, pero entiendan que no es así. No es lo mismo tener una empresa con personal calificado que tener una empresa que tiene una faltante de personal muy grande y que se pierde toda esa materia gris que es muy importante para el funcionamiento normal de cualquier empresa. Sí, y la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿va a haber algún responsable de todo esto? Porque en definitiva, si es una falla, digamos, mecánica o del sistema, pareciera que, bueno, como además, por suerte, no hubo muertos, va a quedar Mira, siempre, todos los accidentes que tuvimos, siempre lo primero que salió a decir la empresa fue falla humana. Después tuvimos que demostrar que no fue así. Esta vez actuamos bien nosotros como gremio, pero no porque queríamos evitar si había un problema, si había una falla humana lo hubiésemos dicho igual. Y vos me conocés, sabés que lo diríamos. Quisimos nosotros tener un peritaje antes que la empresa. Y actuamos muy rápido, actuamos mucho más rápido que la empresa y que el gobierno, y nosotros ya sabíamos lo que había pasado a la media hora de estar ahí. Y por eso es que al hacer una conferencia de prensa en el lugar, mostrar lo que había pasado, todo eso, le quitamos eso. Y la empresa tuvo que reconocer, después de que hablamos nosotros, tuvo que reconocer que era una falla técnica. Esto, ¿por qué lo planteo? Porque nosotros tenemos que buscar el real motivo de este accidente. No buscar un culpable. Primero buscar qué fue lo que pasó. Después vemos si hay responsabilidad o no. Pero primero tenemos que buscar para que no vuelva a pasar. Porque vos imagínate que si esta falla se da en un lugar que nosotros no la desconocíamos o no teníamos, no lo veíamos, esta obra que se está haciendo, el sistema de señalización, se hizo en todo el Capital Federal. Sí. Nosotros ahora tenemos que salir a revisar todas las cajas de cambio que hay en Capital Federal. Sí. Porque si pasó acá en Liniers, puede pasar en cualquier otro lugar. ¿Sabés cuándo o hay algún... Digo, vos decís, hay que revisar todas estas cajas de cambio. ¿En qué momento lo van a hacer? Porque todo el que sea usuario del Sarmiento, si está mirando, dice, o sea que esto puede pasar en cualquier otro lado de Capital, o sea, me tomo cualquier cosa menos el tren. Nosotros estamos desde el día del accidente, nuestros compañeros están trabajando día y noche, primero arreglando son 300 metros de vía que se rompieron, que hay que arreglarlos. Sí. Pero también tenemos toda la parte técnica volcada a la revisación de todos los equipos. Okay. Es una obra que le hizo una terciarizada, pero no nos vamos a poner a ver quién la va a revisar. Vamos y la revisamos nosotros porque tenemos que garantizar la seguridad del usuario, obviamente. Sí, claro. En eso somos muy prudentes. E inclusive, esto nos trae una discusión también que hemos tenido varias veces con la empresa, que muchas veces se enojan con nosotros, pero si los trenes no están en condiciones, no salen. Vos sabés que nosotros no nos dejamos salir. Debemos ser la única línea que el cuerpo delegado tiene una influencia muy grande sobre el sistema y estamos involucrados en ese tema. Si nosotros vemos que hay un tren que no está en condiciones, no lo permitimos salir, bajo ningún punto de vista. Han habido sanciones, han habido discusiones, hemos tenido conflictos a lo largo de nuestra historia, pero siempre fue así. Sí. Y con respecto a la normalización del servicio, bueno, por un lado tenemos la revisión que imagino una vez que la terminen van a comunicarla. Y después, ¿cómo está circulando hoy el Sarmiento? Entiendo que está funcionando mucho más lento de lo que ya funcionaba. Sí, porque estamos funcionando por la vuelta de 11 para Moreno, lo estamos haciendo sobre vías normales. Pero todo lo que tiene que ver con ir hacia 11, en ese lugar todavía se está trabajando. Entonces primero estamos yendo con precaución. Sí. El servicio no es el óptimo, obviamente, porque no se está trabajando en las mejores condiciones, pero por lo menos tenemos el funcionamiento de la línea con atrasos, sí, y con algunas instalaciones, pero hasta que terminemos de rehacer toda la parte de esa, que el lunes a la noche vienen compañeros de otras líneas a ayudar. Yo calculo que la semana que viene estaríamos normalizando todo el sistema.
Bien, esto incluye, por un lado, lo que dijiste de estos 300 metros de vía que hay que, no sé si reparar o cambiar directamente. Hay que cambiar todo. Bien, hay que cambiarlo todo. A partir de ahí ya podrían estar de vuelta los dos carriles para que funcione, por lo menos como venía hasta ahora. Y además la revisión esta que me dijiste bueno, que tienen que hacer para chequear que no se repita, ¿no? Son dos cosas en paralelo que se están haciendo. Por un lado, los compañeros de Vía y Obra, con el acompañamiento, y quiero agradecerles a compañeros ferroviarios de otra línea, principalmente el ferrocarril San Martín, que nos van a venir a prestar colaboración, porque con la cantidad de gente que se nos fue también nos falta gente en ese sector. Agradecerle a los compañeros que han aceptado venir acá para darnos una mano, pero lo otro que es todo el sistema de señales, ya lo estamos revisando con los compañeros de señalamiento para tener tranquilidad y para transmitirle también tranquilidad al usuario, ¿no? Sí. Y hablando de los usuarios, bueno, sabemos que está el tema de la privatización ahí, por lo menos en discusión, ¿sí? Entonces, por un lado, está claro que yo imagino tu posición respecto de esto, pero si no se privatiza, pero lo terminan vaciando, tampoco es el servicio que por lo menos todos quisiéramos para los usuarios, ¿no? El tema de la seguridad ferroviaria es algo muy importante para que esté en manos privadas. Nosotros hicimos una experiencia con lo privado, más allá que vos conocés mi posición. Sí, sí. Y la verdad que no nos fue bien. La privatización lo único que trajo fue muertes y descarrilos, y accidentes y vaciamiento. Igualmente acá, por ejemplo, el pasajero no está en la mira de las privatizaciones. Lo que está en mira de la privatización es lo que deja ganancia, que es la carga. Sí. El pasajero deja pérdida. Entonces no creo que venga ningún empresario a hacerse cargo de ferrocarriles, a no ser que sea a través de concesiones, como en los años 90, es decir, pagarle a un privado para que administre un área estatal. No veo al gobierno haciendo eso. O la otra, que es un proyecto de un empresario argentino que plantea hacerse cargo del funcionamiento a cambio de la concesión de todas las tierras ferroviarias por 99 años. Ajá. Que ya pasaría, en vez de ser una empresa ferroviaria, pasaría a ser un negocio inmobiliario. Sí, claramente. Con una adyacente que es una corrida de trencitos por ahí. Obviamente que cualquiera de esas dos alternativas no están puestas para mejorar la calidad del servicio ferroviario. La única forma que esto va a mejorar es si nosotros logramos que de una vez por todas se entienda que el ferrocarril tiene que funcionar como funcionan en los países donde se desarrolla una industria ferroviaria que funciona, que es con una sola empresa, carga y pasajeros, donde la carga financia al pasajero, Sí. Y donde la empresa no sea botín de guerra para el que gana las elecciones. Es decir, que haya un directorio obrero con los mejores técnicos, los mejores ingenieros nuestros, que pueda desarrollar una empresa a 10 o 15 años para tener una empresa rentable, de la cual a nosotros, por ejemplo, hoy vos transportás el 2,5% de lo que se produce en el país por vías férreas, el resto lo haces por camiones. Lo normal sería que se hagan un 42%, que era lo que cuando Ferrocarriles tenía la carga en manos estatal, y nosotros con eso inclusive podríamos hacer que con los márgenes de ganancias que tendríamos con la carga, autofinanciarnos, que es fundamental para que el Estado no utilice siempre el argumento de que tiene que poner plata en el ferrocarril, sino también podríamos hacer que la gente viaje gratis, por ejemplo, porque los márgenes de ganancia nos daría para esa ecuación. Dudo que eso suceda, Pollo, por lo menos que dejen viajar gratis a la gente, aunque las cuentas le den. Pero ahí Jorge quiere hacerte una pregunta. ¿Qué tal, Rubén? Disculpa, hola, Jorge, ya estoy contigo. En Nueva York, que parece que le salió un grano en la nariz al imperio,
un gobierno de izquierda plantea esto que yo te estoy planteando, lo está planteando para la ciudad de Nueva York. Así que no es algo loco, ¿no? Rubén, vos sabés que se da la casualidad, en el sector contaduría del Colegio de Abogados trabaja un chico Pablo, que es vecino tuyo, ahí en Aedo, y una chica Verónica, que Merlo. Todos los días tienen problemas, todos los días. Sí. Y vos sos la imagen, aunque parezca mentira, de ese tren, de esa vía. No piensan en el empresario, no piensan en el gobierno que promete soterramiento y demás. ¿Por qué no ponés gente a explicar en los trenes que los problemas que tienen las personas que viajan no son de los trabajadores? Porque cuando me habla, me dice, che, decirle a tu amigo el Pollo que esto, decirle que esto, lo otro. Viajan como ganado todavía, Pollo. ¿Por qué pasa eso? Y van a viajar peor, ¿eh? A ver, en primer lugar, creció mucho la tasa de suicidios que hay en el tren por falta de personal en las barreras. Se triplicó. Y cada vez que hay un suicidio, vos tenés una hora de caso. Nosotros todos los días tenemos 2 o 3 suicidios por día. Aparte de eso, vos tenés todas las obras que se están haciendo que también atrasan mucho los trenes, muchísimo. Pero el sindicato, Pollo, el sindicato, ¿por qué no le dice a la gente? Mire que no es problema nuestro, nosotros estamos laburando, cobramos malos sueldos, nos sacan gente, lo que estás diciendo ahora. ¿Por qué no le dice? Porque la gente confunde. Esto yo lo digo en todos lados. Mira, la gente no es estúpida. Yo anteayer estuve con un colega tuyo de A24 y estuvimos haciendo un reportaje en el paso a nivel de la calle Barracas, ahí cerca de la cancha de Vélez. Y mirá que pasaba mucha gente porque iban al estadio de Vélez a ver un recital. Y mirá que pasó mucha gente y la gente me saludaba y no hubo uno que me puteara. La gente tiene claridad. No, la gente tiene claridad. Vos sos muy querido, por eso te digo que sos la imagen. Te quieren, inclusive gente que por ahí esté en contra de los sindicatos, te adora vos. Yo, por ejemplo, como vos. No, yo te quiero. Empezando por Jorge, claro, que más a la derecha el abismo, ¿no? Él sabe muy bien mi pensamiento, pero me quiero. Aparte fue el creador de Garrote, así que lo quiero. Pero quiero decirte esto, Rubén. Yo lo veo, te decía por Verónica, Pablo, todos los días. No es que un día o tal día. Y yo escucho por ahí que dicen soterramiento en su momento, vamos a hacer esto, lo otro, y veo como que la gente se termina agarrando con los trabajadores o rompiendo la estación. Pero Jorge, es lógico que pase eso. Si vos vivirías en el oeste, yo qué sé, Moreno, Merlo, y todos los días que vas a trabajar, llegás tarde por culpa del tren, ¿cómo no vas a estar enojado? Es decir, el enojo no lo puedes evitar. Vos lo que podés dar es una explicación, pero las explicaciones también tienen un límite. Porque me van a decir, sí, tenés razón, pero yo llego tarde todos los días y pierdo el premio, pierdo el ausentismo. Pero aparte hay una cuestión que es muy simple. Si no hay inversión, nunca se va a poder solucionar. No, pero escúchame, yo quiero preguntarle algo al Pollo. Se enoja el Pollo, pero yo le hago una crítica al sindicato que para mí tendría que hacer más publicidad, porque los políticos se las pasan pegando y cuando viajan como ganado. La gente se la agarra con los trabajadores. Esta es una realidad. Si el tren para, se la agarran con el maquinista. Si hay suicidio, se la agarran con el maquinista o en la estación de tren. Yo creo que el sindicato se tiene que poner las pilas y no sé, esto no es la culpa nuestra. Nos estamos matando con menos personal. Con lo que dijo recién el Pollo, creo que tiene que difundirlo. Tomo la crítica, porque sé que lo haces con buena intención. Igualmente, Jorge, está viajando muy mal la gente. Claro. Yo puedo explicar todo lo que quieras y quizás me entiendan porque, a ver, lo vemos que la gente viene enojada, pero no es que se la agarra con nosotros. La gente está enojada porque viaja muy mal. Vos no tenés idea lo mal que se está viajando peor que en otras épocas, Jorge. Por eso te digo, y como vos sos una persona que, te juro, estas dos personas que criticaban un poco cómo viajan, te adoran. Vos influís respeto aún como sindicalista. Mirá, no toquemos el... Es cierto, sí. Yo voy a proponer algo, así vemos si le sacamos canas verdes a Jorge, porque yo sé que este proyecto lo hemos charlado y lo tenés bien estudiado. Quiero que le expliques a la gente cómo sería el sistema para que justamente el usuario del tren pueda viajar gratis y cómo se podría sostener este sistema para que vean que no es simplemente una utopía. A ver,
Nosotros tenemos un país de 2 millones de kilómetros cuadrados, menos si le sumás la plataforma marítima son 3, pero por tierra son 2 millones. Vos conteniendo, obviamente que primero hay que discutir una política de Estado sobre cuál es el rol que tiene que jugar el sistema de transporte, cuál es el rol que tiene que jugar el avión, el barco, el tren, el colectivo y los camiones. A partir de ahí vos planificás una economía. Cuando vos planificás una economía, los kilometrajes cortos se hacen por camión y los largos se hacen por tren o por avión. Nosotros hoy en día se está recorriendo el país y se está transportando el 2,5% de lo que se transporta en el país se hace por tren, que es muy bajo. En cualquier parte del mundo llega al 40, 45% y lugares como Estados Unidos mucho más, sí. O Inglaterra, que son gente que pone mucha plata en el sistema porque obviamente a partir de ahí bajan los costos operativos de los precios de los fletes, que es lo que deberíamos hacer nosotros. Entonces, si vos lográs que tener una sola empresa, porque el pasajero da pérdida, porque vos no podés cobrar lo que vale un boleto hoy de 11 a Moreno tendría que estar en 4.000, 5.000 pesos. Vos no podés cobrar 4.000, 5.000 pesos un boleto, porque no, ahí viajan los trabajadores y no lo podrían pagar. Entonces vos tenés que hacer un equilibrio en las cuentas entre la carga con el pasajero. Es decir, explotar la carga al máximo para tener una mayor rentabilidad y esa plata que tiene de ganancia, tapar las deficiencias que tiene, por ejemplo, de tener un boleto barato como el que tenemos. Pero inclusive podemos ir mucho más allá, porque vos con una planificación, por ejemplo, a los puertos solamente, con los agroexportadores, vos tenés un negocio garantizado muy importante, muy importante. Nosotros tranquilamente podríamos ser una empresa recontra rentable, recontra. Ahora, vos tenés que tener una gestión empresarial, siendo estatal, donde, por ejemplo, vos puedas desarrollar una política al largo plazo. Acá cada 4 años cambia el gobierno y viene y te pone un presidente, que cada uno viene con su librito, cada uno viene con su gente, vos pegaste carteles para uno o para otro, vení a trabajar el ferrocarril, o tenés negocios o negociados con distintos actores que están relacionados con el transporte, y así una empresa no funciona, ni acá ni en el mundo. Nosotros habíamos hecho un cálculo hace 5 años atrás, que creo que te lo pasé a vos, donde con lo que recaudábamos podíamos hacer tranquilamente autofinanciamiento con un 40% de carga transportada por ferrocarriles y automáticamente podríamos hacer que la gente viaje gratis. Porque la verdad que cobrar un boleto a 500 pesos y que sea gratis es exactamente lo mismo. Entonces podríamos hacerlo tranquilamente, pero tranquilamente. Ahora, cuando yo planteo esto, no escuché respuesta de nadie. ¿Por qué? Porque el gran negocio es la carga. ¿Entendés? Por eso, cuando hablan de privatización del ferrocarril, te están contando la mitad. Sí. Privatización de la carga, no del pasajero. Nadie se va a hacer cargo de una parte de un ferrocarril, y es entendible, ¿no? Que un empresario no te va a comprar una empresa que deja pérdidas. Entonces, es entendible eso. Pero bueno, es un tema Rubén, que nosotros varias veces lo hemos planteado ya. Rubén, escuchaba atentamente, y yo estoy de acuerdo con vos. Yo no creo, y le voy a dar con nombre y apellido, que a Milei le preocupe la gente que viaja en el Belgrano. Además, creo que la ignora. En el Sarmiento. En el Sarmiento, perdón. Entonces, mi pregunta es, ustedes que están ahí entre la gente que viaja todos los días tratando de dar explicaciones y demás, ¿alguna vez alguien del gobierno, por más que no quieran financiar y se olvide de esta gente, le dice a ver cómo solucionamos esto? Nunca nadie nos dio ninguna respuesta. Randazzo, que fue el tipo con el que más diálogo tuvimos, tenía el proyecto de ser presidente comprando trenes a China. Y entonces todas las propuestas que nosotros le hicimos nunca fueron escuchadas. ¿Y el soterramiento? El soterramiento fue una estafa. Bueno, de hecho, ahora se supone que se va a elevar la vía del tren. Ahora, ese proyecto, ¿cuánto va a tardar, Pollo? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo? No sé, yo lo vengo escuchando eso. ¿No? A mí no me lo dijo nadie, pero bueno. Vos no escuchaste nada. Solo en los medios. Pero nosotros pasamos de un tren bala a un soterramiento, de un soterramiento a puentes elevados, de un puente elevado a
a una traza por arriba, como es, por ejemplo, en el San Martín y en el Mitre, Sí. en años. Vos no tenés proyecto. Es ridículo. Yo qué sé, podría ser una alternativa, hacer un tren por arriba. Sí, claro, si vos tenés un proyecto a largo plazo, claro que podría ser rentable y podría ser algo bueno porque evitarías accidentes, un montón de cosas, como pasó, por ejemplo, en el Mitre o en San Martín, en la parte capital. Ahora, si vos estás haciendo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se están haciendo pasos a niveles por abajo, tenés 3 o 4. Si vos tendrías esta planificación que Capital Federal lo había planteado con el gobierno anterior, Sí. estaba todavía... Macri estaba en la gestión anterior, Sí. que lo había planteado. Si vos tenés ese proyecto, no empezás a gastar plata haciendo pasos bajo niveles. Directamente te volcás al otro. Ahora, si vuelvo a repetir, nosotros no podemos andar poniendo parches o haciendo declaraciones para la prensa. Nosotros tenemos que hacer un acuerdo nacional para ver cuál es la política del Estado en transporte, cuál es la política del Estado en educación, en salud, para tener un poco de coherencia y ver si nos podemos poner de acuerdo los argentinos en algunos puntos mínimos para poder desarrollar algo. Sí. Algo. No puede ser que todo gobierno que viene te dice que todo lo anterior estuvo mal todo o estuvo bien todo. No, no es así. Siempre en política tenés cosas buenas y cosas malas. Entonces, es ridículo lo que pasa en la Argentina. Vos necesitas tener una política de transporte. Te hago una pregunta. Ustedes son, bueno, Jorge es historiador, aparte de ser profesor. Decime, ¿cuándo fue la última vez que se discutió una política de Estado con relación al transporte? Sí, no ni recuerdo. 1000 años. Yo lo que te digo, Rubén... la última... tenemos que... Pero la última. Dale, cortita. Creo que se equivocó, creo que te equivocás, Rubén, hoy te estoy pegando. Mira. Creo que te equivocás cuando decís, nosotros no tenemos que hablar con la prensa. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que el personal del tren, la gente del sindicato, tiene que viajar con esa gente y decirle, señor, mire que esto no es culpa nuestra. Esto es un gobierno, con este caso el de Milei, Escúchame, hace una cosa, andá vos en representación del gremio a hablar en voy yo y te el acompaño. vagón. Sí, yo te digo la verdad. ¿Cómo? Ahora, sí, yo no dije eso. No, ¿Cómo pues- si yo hablo todos los días con la prensa? No, lo que quiero decirte es que vos me decís, nosotros tenemos que, perdón, trabajar. Pero trabajar, trabajan, están todos los días. Lo que yo no veo es que ustedes salgan únicamente cuando hay, como dijiste vos, un desastre de accidentes de los trenes continuamente. Yo lo que creo que ustedes tienen que decirle a la gente, Pablo, Verónica, que son los que yo conozco, ustedes viajan mal, pero no por culpa nuestra, porque no hay inversiones. No pone un peso. Porque, ¿sabés cuándo nosotros tenemos cámara? Bueno, yo ahora estoy haciendo mi propio streaming y a partir de ahí quizás tenga más acceso a la publicidad. Pero ¿sabés cuándo nosotros tenemos cámara? Cuando hay un accidente. Si no, los medios no nos dan bola. ¿eh? Bueno, acá lo tenés al doctor Godevele que te da siempre bola, así que... Muy bien. Sí, obviamente. Bueno, Pollo, escuchame, Pero no- ya no- abusamos un montón de vos, van más de media hora Sí, muchas gracias. charlando. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Y vos sabés que acá sí tenés lugar para hablar cuando quieras. Pasa que... Escuchame, vos te acordás de mí cuando hay fiesta nada más. ¿Te estás quejando porque te estoy usando el programa? No, para nada, no, porque yo ya tengo que seguir haciendo los demás temas. ¿Qué va a hacer? Sos una estrella, Rubén. Sí, muchas gracias por llamarme. Al contrario. Muy linda la fiesta de los abogados, la última. Siempre, siempre. Las fiestas más felices siempre fueron del encuentro, Pollo. Te mando un abrazo enorme. Abrazo, Rubén. Gracias. Chao. Chao. Qué linda nota, felicito a la producción. Muy linda nota, un tema muy delicado en este momento, porque esto que yo le preguntaba a Rubén, la gente viaja muy mal, llega tarde a su trabajo, pierde su premio. ¿Cuándo se va a acabar con esto? Como dijo Rubén, tren bala, una vergüenza. Soterramiento, elevación. No ponen un mango, hay que decir la verdad. Y cuando se preocupan es porque lo quieren privatizar para agarrar la famosa coima. Esta es la verdad. Sí. Bueno, escúchame, tenemos que seguir con este programa, señor, Jorge. Si no te molesta... No, perdón. Bueno, me pone loco. Ahora, cambiamos vamos a hablar de otro tema que también es algo que perjudica a muchísimos usuarios
y en especial durante todos los veranos, que tiene que ver con los cortes de energía. Mario, se trajo justamente un fallo en el cual condenaron a una de las prestadoras de servicio por daño, digamos, el que todos conocemos, pero también por daño moral y por daño punitivo, lo cual es poco habitual cuando se trata de relaciones de consumo. Vean el informe y enseguida empezamos a hablar con Mario del tema. ¿Qué harías si te quedaras sin luz al menos un mes o 100 días? Lloraría 3 días seguidos. Dios, morir de sed, de calor. Claro, la luz es indispensable para aire acondicionado, para todo, ¿cierto? Me muero. No sé qué haría porque todo funciona con electricidad. Calculo que me iría varios días al campo. Yo por lo pronto en casa tengo un generador de soporte. No es gastador, sirve y me arreglo con eso. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Primero llamo al servicio de electricidad para quejarme, para ver qué es lo que está pasando, hacer un reclamo. Y después, bueno, enciendo las velas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Nada, me meto a la pileta. ¿Y qué crees que deberían hacer las empresas en caso de que te corten la luz? ¿Darte algún beneficio, algún subsidio? Claro que sí, si no lo estoy usando debería tener una retribución por eso. Y sí, la verdad que sí, porque muchas veces se pierden cosas, alimentos o se rompen equipos. No, deberían tener un subsidio para soportar el corte. Pero supongo que tendría que estar el mantenimiento bien hecho para que no suceda esto. Invertir el dinero que ganan. Invertir y que ganen un poquito menos de lo que ganan, que ya es bastante lo que ganan. Estoy a favor de que cobren un servicio un poco más caro, pero que la infraestructura sea realmente algo que sirva para el consumo que hay. ¿Y confías en que la justicia puede atender estos reclamos? Y a veces, no, en general cuando me ha ocurrido, sí. Queda la duda realmente, sí. No confío en la justicia ni un gramo, de nada. Obvio, hay que confiar en la justicia. No confío en la justicia para nada. En la justicia de este país no confío en absoluto. En algunos casos hay justicia, en la mayoría de los casos la justicia no se da. No sé si la justicia, yo creo que tiene que haber un Estado un poco más presente con respecto a la estructura eléctrica que hay en el país. ¿Sabes dónde denunciar en caso de que te sucedan estos casos? No tengo ni idea. En la defensa del consumidor. Y a Edenor principalmente y no sé, después al servicio del consumidor, no sé. No, la verdad no tengo idea. Sí, reclamo a Edenor, pero no me van a dar pelota. En Edenor sería mi caso y bueno, con el número de factura y todo. En el gobierno de la ciudad, siempre reclamo por ahí y me responden. Y yo ya me cansé de reclamar, entonces como me cansé de reclamar, directamente uso lo que tengo como segunda opción y listo. A todos nos toca sufrir en algún momento un corte de luz. Imagínense, pobres, si les toca como a Francisco 602 horas sin luz. Ya está, volvió a la edad de piedra, pobre hombre. Bueno, esto es un caso reciente de la Sala 3 de la Cámara Federal y Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, donde se presentó este caso, ¿no?, de Francisco y María, dos ciudadanos argentinos que son residentes acá de la ciudad de Buenos Aires, que sufrieron durante 10 años interminables cortes de luz. Escúchame, ¿en qué barrio vivían? Así no me mudo nunca ahí. Está cerca de Lugano, por ahí. Ah, pero es Capital Federal, digamos que es un lugar donde es bastante... A ver, en cualquier lugar del país que estés. No estamos hablando de la Patagonia, infernal y en el de norte horas. de la República Argentina, que a veces por problemas estructurales ahí podría uno decir, bueno, pero estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Durante 10 años estas dos personas, estas familias, tuvieron cortes interminables de luz. Tuvieron que sufrir durante mucho tiempo que, bueno, evidentemente la pérdida de alimentos durante todos esos cortes y directamente usar de manera, digamos, personal el tema del acarreo del agua, algo que, bueno, está ya... Claro, porque en un corte de luz tan prolongado, o sea, una cosa es cuando se te corta unas horas, ya cuando se hace muy prolongado, además, el agua no sube al tanque, te quedaste sin luz, no te podés bañar, no podés lavar absolutamente nada, empezás a vivir en la mugre, ¿no? Es terrible. Bueno, estas dos personas se cansaron y fueron de reclamar, por supuesto, ante la empresa de energía acá de la Capital Federal, y fueron a la justicia, y la justicia tomó el caso, y acá tenemos lo que fue relevante, lo contundente, donde la justicia bajó el martillo y dijo, a ver, testigos, porque justamente la empresa se excusó como eximente, diciéndole, no, a ustedes no los conozco, es lo que se llama la falta de legitimación, ¿no? Dijeron, no los conozco, bueno, este caso, Francisco y María,
tuvieron que presentar testigos para probar que eran los digamos, los beneficiarios del servicio de energía acá en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Pero por qué? ¿La luz la tenían a nombre de otra persona o qué? Estaban a nombre de ellos, pero lo que pasa es que es una defensa técnica y a veces se contesta de esta forma, bueno, porque una la ciudad pavada. no sabe. Está bien, está bien. Eso reconozco que a veces los abogados tiramos cualquier defensa. Claro. Por si el famoso si pasa, pasa. Para estirarla, ¿no? Bueno, entonces los testigos fueron clave. La justicia tuvo que escuchar acá a los vecinos de acá de Francisco y de Ana María, de que evidentemente dieron cuenta de los cortes interminables durante 10 años. Este organismo, el ENRE, fue clave. El ENRE le mandó un informe al juez federal, un registro, una planilla de más de, no sé, cualquier cantidad de cortes de luz, ¿sí? Durante 10 años, como dice la placa. A ver, durante 10 años se sufrieron todos los veranos. Exacto, verano, invierno, otoño, todo. Está bien, pero hay otras cantidad. épocas que te perjudica menos. Convengamos que para empezar, a ver, uno en verano, hace mucho más calor, transpirás mucho más, la necesidad de bañarte es ya no solo un hábito, es realmente necesario. ¿Sí? Y lo mismo, bueno, a ver, se te acumula la vajilla sucia, se llena de moscas mucho más rápido. O sea, las condiciones se hacen mucho más infrahumanas rápidamente. Imagínate, pero mirá, escuchen esto, porque esto fue la defensa de la empresa de energía ante el juez federal. Sí. ¿Sí? ¿Ellos qué dijeron? Bueno, primero dijeron, como una cuestión formal, nosotros no los conocemos a estos usuarios, que es la falta de liquidación pasiva. Activa, perdón. Y la otra fue la defensa de fondo. Dijeron, no, esto es un caso fortuito, nosotros no tenemos nada que ver. Son políticas impuestas desde el gobierno de turno que no nos dejan actualizar las tarifas y por lo tanto no podemos hacer las inversiones para que prestemos un buen servicio. Esta fue la defensa de la empresa. Que dejen que lo preste otro, si no. Pero bueno, la justicia directamente no hizo, digamos, hizo oído sordo a este tema, este tipo de defensa, porque no convenía tratar este tema, porque lo que hay acá es un contrato particular e individual y no tiene nada que ver las cuestiones políticas en este asunto, que es judicial en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se comprobó acá? El incumplimiento por parte de la empresa de energía con respecto al consumidor, un cumplimiento objetivo de resultado, es decir, la empresa tiene la obligación de prestar ese servicio de energía, no puede excusarse diciéndole, bueno, son políticas impuestas desde el gobierno que me impide actualizar las tarifas. No, usted tiene un contrato particular, como cualquier ciudadano que nos está mirando, y usted tiene que hacer lo posible por cumplir con eso. Si usted tiene un problema, le dice la justicia a la empresa, por cuestiones de que el Estado Nacional o cualquier Estado provincial no le permite la actualización de la tarifa, bueno, vaya y discuta por esa vía. Pero acá estamos hablando de un consumidor que necesita el servicio sí o sí las 24 horas. Sí. Por eso habla de servicio digno y seguro. Y la empresa es condenada a esto. Esto es lo relevante y el precedente que marca. ¿Por qué? Porque si bien hay muchas sentencias en contra de la distribuidora de energía, lo que marca es el daño punitivo, que es una sanción ejemplar. Es decir, tanto Francisco como Ana María, pobre Francisco, se murió durante el proceso, un señor grande, ya de 80 y pico de años. Bueno, siguieron los sucesores, ¿no? Pero lo que marca la justicia es que justamente la sanción punitiva implica darle una especie de sanción extra para que el consumidor no sufra como estuvo sufriendo y también mandar un mensaje a la sociedad, ¿no? Para que la empresa no vuelva a incurrir en esto. Y sí, porque si le empiezan a aplicar un montón de sanciones punitivas, le va a salir más caro no invertir que invertir. Exactamente. Bueno, acá, la prevención que nosotros siempre marcamos, ¿no? Lo importante de que, acá si bien Francisco y Ana María durante 10 años, si bien no controlaron, no registraron todo, pero sí la justicia con los registros del NERRE pudo hacer un cálculo estimativo para indemnizarlo. Pero si usted lo está mirando, siempre registra el corte de día y hora y duración, porque eso es importante para poder judicializar el reclamo, ¿sí? Mario, te puedo hacer una preguntita, perdón que me entrometa, pero hacer el reclamo cuando a la gente le cortan la luz y se queda la heladera vacía porque tiene que tirar todo. Corte de luz con problemas que gente que tiene salud o abuelos que no pueden utilizar ascensor y están en el piso 12, 13. Mucho más grave. Bueno, entonces, en esos casos, ¿no tendría que haber, aparte de una sanción económica, una sanción penal para esta gente que le corta la luz a la gente por horas, por días? La ley lo que prevé exactamente es algo que se llama la sanción administrativa.
¿sí? Ante el ENRE. El ENRE le va a aplicar la sanción administrativa, en este caso económica, o la suspensión del contrato, pero eso, digamos, es de la última ratio, la última posibilidad, pero normalmente son sanciones económicas. Y acá, en la justicia, acá en lo que lo está reclamando el particular, el ciudadano particular, el afectado directo, va a obtener un resarcimiento económico, que son dos cosas distintas. Por lo menos no he visto ninguna sanción penal yo en materia de incumplimiento de suministro de energía. Pero bueno, no estaría mal plantearlo. La cuestión es llevarlo a la justicia para ver si la justicia después da una respuesta como en este caso, ¿sí? Guardar las facturas es muy importante y los tickets, pero no necesariamente, porque repito, hay un organismo que registra cada corte, y ahí, que es el ENRE, y ahí lo que hace la justicia es tomar un parámetro. Es decir, bueno, si no tenés la factura porque se te echó a perder la heladera o los alimentos, el ENRE le da ese informe donde se detectan los cortes de energía y hace la justicia una especie de claro, esto es muy importante, sobre todo justamente si entre el... Sabemos que muchas veces cuando vuelve la luz viene, digamos, un subidón de energía. Exacto. Quema heladeras, quema aires acondicionados, quema un montón de artefactos. Bueno, en caso de que tengas que o repararlo, ¿sí? O comprar uno nuevo porque no tiene arreglo, ahí es muy importante guardar cualquier factura de compra que hayas tenido que hacer. Cuando se corta la luz, Juan Pablo, que a veces se cortan días, repito, hay barrios enteros que por días. ¿Sabés lo que aumenta? Es el costo cuando tenés que pagar a fin de mes. Ahí te aumentan igual eso. Por eso yo digo que en algunos casos, algunos directores tendrían que ir con la palabra mágica en cana. Bueno. Y bueno, acá tenemos, mirá, por ejemplo, la página oficial del ENRE. Lo que recomienda a esta entidad, que es el órgano de contralor, la que controla las empresas de energía, es que previamente el usuario, el consumidor, haga la denuncia previa ante la empresa de energía, ¿no? Sí, primero llamar al prestador de servicio. Exactamente. Ese es el primer paso. Después, en el ENRE, ¿qué hacemos? Registramos un reclamo. Una vez que no está la respuesta dada por por la empresa de suministro de energía, o le parece inadecuada o insuficiente, recién usted puede ir al ENRE, donde va a hacer la denuncia acompañando el registro de la denuncia anterior y exponer su caso detalladamente con los reclamos que tenga que hacer por devolución, por ejemplo, de dinero por haber pagado, reparaciones de heladera o algunos productos eléctricos. Sí, todo esto en la página está, ¿no? Para que lo vayas registrando cuando haces el reclamo, si tuviste que tener gastos extraordinarios y demás. Directamente, cargar los formularios que ya están pre-redactados, son muy sencillos, nombre, apellido, domicilio, el número de reclamos es muy importante, el número de la factura del suministro, no importa que tenga su nombre, si usted vive en un domicilio y la factura de servicio de luz está a nombre de otra persona, no hace falta, igual puede reclamar. Bien, y si no, vamos ante la justicia, en este caso contencioso. En este caso, Civil y Comercial Federal. En este caso, el de Francisco y Ana María, como es un caso que arrancó desde el año 2009 y durante 10 años estuvo reclamando, inició en la Justicia Civil y Comercial Federal. Pero hoy en día tenés la Justicia de Consumo en la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Así que se puede reclamar tanto en una u otra. Muy bien. Mario, muchísimas gracias. Vamos a ir a un breve corte y enseguida volvemos. Muchas de las estafas virtuales que suceden en nuestro país se hacen desde las cárceles. ¿Sí? En este caso se desbarató en Cruz del Eje, pero todos sabemos que pasa esto dentro de las cárceles, que deberían controlarse, secuestrarse los celulares y demás. Y supuestamente tenemos un gobierno con mano dura, pero con estas cosas no se mete nadie. Vean lo que opina la gente en la calle y empezamos a hablar del tema. ¿Qué pensás de que sigan existiendo los call centers de estafas en las cárceles? Me parece que eso no es correcto. Lo considero pésimo y deberían prohibir los celulares en todas las cárceles, salvo estricta supervisión. Debería determinarse. Me parece que parte de la privación de la libertad es que la persona se vea restringida en ciertos derechos porque es una consecuencia del acto que cometió. El que está privado de la libertad no puede tener esos privilegios. Creo que en la cárcel los presos tienen que estar aislados, ¿viste? Realmente.
¿Y sentís que el sistema penitenciario controla realmente lo que pasa dentro de las cárceles? No. Y no, al parecer no, porque si no, no existiría. No, hoy en día no lo creo. No del todo, y de hecho creo que en Latinoamérica es muy común ese tipo de cosas. Creo que es bastante deficiente. Se necesitan más cárceles, mejores cárceles y mejor sistema. ¿Y alguna vez recibiste algún mensaje o llamada en modo estafa? Sí, por supuesto. O sea, sin pasar por un familiar. Por supuesto, sí, muchísimas veces. Y de todo tipo de estafas. App de citas hasta cuestiones de WhatsApp. Sí, sí. En algún momento aparecía como en el visor servicio de penitenciario y con el tiempo no apareció más ese visor, pero sí he recibido. Querían estafarme con un secuestro y... Jorge, esto es joda. Se supone que este es un gobierno de mano dura, ¿no? Digo, mano dura con los jubilados. Adentro de la cárcel es joda. Hay que decirlo con todas las letras, este gobierno ha sido de mano blanda y muy permisivo con el servicio penitenciario, sobre todo, que no controla nada. Hay que buquerizar las cárceles, le guste o no a la gente, hay que buquerizar las cárceles. Y en lugar de darle un celular, está bien que... Buquerizar, ya es un... eso? A ver. Ya es un nombre propio. Sí, exactamente. Y en lugar de darle, esto le digo a ver si está doña Rosa o Carlos de acuerdo conmigo, en lugar de darle un celular al que está detenido... ¿Una pala, decís vos? Hay que darle una pala y el único problema que podemos tener es que muchos van a sufrir una ACV. Hay que darle una pala a lo de las cárceles. Que fíjense todas las personas que entrevistamos. A todas tuvieron un intento de estafa o una estafa. Esto no puede pasar más. Y no me digan que el servicio penitenciario no mira para otro lado cuando sucede esto. ¿Sabe por qué? Porque después se deben repartir. Me duele por el servicio penitenciario, pero esta es una realidad. Y el gobierno, que siempre promete mano dura en las cárceles, es un desastre. Muy bien. Se nos fue el programa, aunque no lo puedas creer. Llegamos a las 12, saluda rápido y nos vamos. Leandro Alonso y Norma Fuchs de la sucursal tribunal del Banco Santander que nos está mirando. Le mando un gran abrazo. A Natalia Ponce León, la abogada número 1 profesionalista que te está mirando. Y quiero cantar esto. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumple, dice